Si no funcionaban correctamente y al unísono, el piloto podía perder el control del avión en despegues y aterrizajes. La inspección prevuelo era concienzudamente llevada a cabo por el personal de tierra. Todos los controles eran examinados manual y visualmente. Mientras unos hacían esto, otros miembros del personal de tierra de la Luftwaffe llenaban el tanque de aire del sistema neumático y comprobaban la presión de las ruedas del tren de aterrizaje. El depósito de líquido hidráulico, crítico para un vuelo seguro, se llenaba hasta el borde antes de cada misión. El preciado líquido controlaba los flaps, el tren de aterrizaje y los frenos. El proceso era minucioso y preciso. Pasar por alto el más ligero detalle podía resultar fatal para los hombres que realizaban el vuelo. La regla era la prudencia. Este avión se construía bajo difíciles condiciones de guerra. Los remaches eran muy toscos y el fuselaje algunas veces incluso tenía pequeños pliegues. Debió haber sido muy difícil para ellos conseguir el metal y los materiales necesarios para construir aquel avión. El motor no estaba muy bien hecho y estaba expuesto a fallos, debido principalmente a la baja calidad de los materiales de las piezas y a condiciones bajo las que tenían que ensamblarlas y montarlas. Messerschmitt tuvo muy en cuenta al piloto cuando diseñó el habitáculo. La visibilidad delantera era inicialmente excelente, pero con el posterior tren de aterrizaje de rueda en el morro, la visibilidad era ya inmejorable en despegues y aterrizajes. La disposición de los mandos y controles estaba bien, al igual que su distribución. Creo que en general todo fue diseñado pensando en el piloto. El mantenimiento de este caza a reacción no difería demasiado de la mayoría de los otros aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de los aeródromos alemanes, cercanos ya al final de la guerra, eran cualquier cosa menos ideales, pero el ME-262 era tan robusto como el que más de los aviones de motor a pistón de la Luftwaffe. Sin embargo, con frecuencia, eran succionadas materias extrañas por la tobera de admisión que ponían constantemente en peligro los motores del Golondrina Swallow, haciendo obligatorio el uso de protectores en la toma de admisión. Para mover el avión dentro del aeródromo se utilizaba una barra de remolque sobre la rueda de proa, pero dada su fragilidad, se enganchaban también unos cables adicionales sobre las patas del tren principal que repartían el esfuerzo y reducían la tensión sobre la delicada estructura del tren delantero. El remolque del avión lo efectuaba el Kettenkrad, un pequeño triciclo oruga con motor a gasolina que combinaba la potencia necesaria con una gran maniobrabilidad, resultando ideal para esta tarea. El Kettenkrad era capaz de operar en los terrenos más difíciles y bajo cualquier condición atmosférica. Como una de las posesiones más valiosas de la Luftwaffe, el ME-262 a menudo disponía del lujo de cobijarse bajo revestimientos y camuflaje. Debido a las constantes amenazas de ataques aéreos de los aliados, tal lujo pronto se convirtió en una necesidad. Los pilotos de élite escogidos para volar el Golondrina Swallow encontraron una experiencia extraordinaria, y las de la Luftwaffe Günter Rall, tercero en la lista de ases de la Luftwaffe con 275 derribos, explica. Me arriesgué probando el 262 y a mí me pareció sensacional. Por la pista había que llevarlo muy despacio, con los motores a muy poca potencia, porque había que tener cuidado con la temperatura. Si lo acelerabas demasiado, podía tener un sobrecalentamiento que dañaría los motores, lo que podía suceder fácilmente. Así que había que tener mucho cuidado con ello. Yo era un piloto de caza que siempre había volado en aviones de hélice en los que simplemente me subía a volar y no me preocupaba de nada más, pero en el 262 tenías que estar muy atento. Con su instructor encaramado en el ala izquierda, este aspirante a piloto del ME-262 empieza a rodar. Prácticamente todos los elegidos eran experimentados pilotos de caza, así que la instrucción se centraba en las peculiaridades del tren de aterrizaje de 3 ruedas y el temperamental carácter de los nuevos motores a reacción. La palanca de gases del Golondrina tenía sus trucos y debía accionarse con sumo cuidado, especialmente en el encendido de los motores.
Poner los motores en marcha era un complejo proceso. Primero el pequeño motor de encendido Rydell de 2 tiempos empezaba a empujar y la turbina principal ronroneaba. Una vez se alcanzaban de 800 a 1000 revoluciones por minuto, el sistema eléctrico de ignición se ponía en marcha. A 2000 revoluciones por minuto se desconectaba el motor de encendido y a las 3000 la palanca de gases se situaba al mínimo. En funcionamiento, los motores principales producían cerca de 900 kilos de fuerza de empuje cada uno a una velocidad de turbina de 8700 revoluciones por minuto. Las versiones biplaza de entrenamiento del ME-262 no estuvieron disponibles hasta bien entrada la guerra, por lo que los pilotos del 262 debían realizar su primer vuelo en solitario, una perspectiva preocupante incluso para los más aguerridos. Los instructores estaban en permanente contacto por radio con el alumno durante el transcurso del vuelo. Las enormes prestaciones del avión no dejaban nunca de asombrar a los pilotos de la Luftwaffe. Su velocidad, que llegaba a los 870 kilómetros, dejaba pasmado a hombres que nunca antes habían volado tan rápido, incluso durante los más violentos picados. Pero por otro lado, la lenta respuesta al acelerador de estos primeros motores a reacción originó problemas, especialmente durante el aterrizaje y despegue. Mientras que los aviones de hélices reaccionaban rápido a un movimiento de la palanca de gases, en los de reacción el piloto debía calcular con antelación. Una vez en el aire, resultaba un avión muy pesado hasta que ganabas velocidad. Hasta entonces no era muy manejable. Por ese motivo, durante los aterrizajes y despegues, éramos protegidos por escoltas de cazas de hélice más antiguos, como el 190 y el 109, sobrevolando las pistas sobre el aeródromo. Otra gran sensación era la radio, muy buena. Se recibían todas las transmisiones sin interrupciones debido al bajo ruido de los motores. Se oía muy claro y alto por aquel entonces. Si volabas en uno normal, en un caza de hélice, siempre llevabas tu telecom y tenías un fuerte ruido de fondo. Nunca me sucedió esto en un 262, era muy cómodo. A los pilotos alemanes la velocidad del 262 les embriagaba. A 870 km/h todos quedaban fuertemente impresionados con el avión. En aquellos momentos el récord de velocidad en aparatos de hélice era de 752 km/h. El Golondrina de la Luftwaffe rompía esa marca cada vez que volaba. Por fin tenían el avión con el que soñaban que la Luftwaffe pudiera cambiar el curso de la guerra. Superados con mucho por los aliados en número de aviones y con ciudades en ruinas, Alemania esperaba que esta nueva tecnología podría reconquistar los cielos y salvar el Reich de la destrucción. El día D, el 6 de junio de 1944, señaló el comienzo del declive alemán. Hitler, que siempre atacó, tenía ahora que defenderse. Ya no era el cazador, sino la presa. Por ello estaba más obsesionado que nunca con el potencial ofensivo del 262 como bombardero ultrarrápido. Esta obsesión por atacar y por la venganza sería una de las claves de la derrota de Alemania y de la poca efectividad lograda por el magnífico 262. Solo unas semanas después del desembarco en Normandía, Hitler tenía listas para lanzar contra los aliados sus nuevas armas secretas. Su instrumento de venganza más infame fue la V1, la bomba volante. Causando estragos a distancia, las V1 se demostraron muy difíciles de neutralizar y tremendamente efectivas. Igualmente impresionante fue el revolucionario interceptor Messerschmitt, el ME-163 sin cola Comet. Impulsado por cohetes, el Comet era capaz de llegar a velocidades cercanas a las sónicas y ostentaba una espectacular velocidad de ascenso incluso para los estándares de hoy en día. El famoso piloto de Comet, Rudi Opitz, reflexiona sobre la insistencia de Hitler en la manera de utilizar los ME-262. A los aviones normales de hélice ya no les era posible alcanzar Inglaterra porque los británicos tenían un cuerpo de caza sobrevolando constantemente las islas y podían interceptar cualquier cosa, no desde tierra, sino desde el aire, y por eso los bombarderos no podían llegar hasta allí, ya que era demasiado costoso.
Pero aparentemente los aviones a reacción sí podían, y por eso él, Hitler, quería que el 262 fuera un bombardero para poder atacar otra vez. Y así es como se perdió el tiempo tratando de convertir en bombardero al que hubiera sido el caza más efectivo.